te exaltamos por sobre todas las cosas, Señor. Oh Señor, gracias porque tú nos permites poder adorarte, Señor. Porque Cristo, quien nos habita, adora a través de nosotros. Porque Cristo es la adoración. Y a ti te plació, Señor, que Cristo nos habitara, Señor, a tu iglesia, a tus hijos, para que se completara, Señor, tu gozo. Y hoy, Señor, queremos agradecerte por esa vida que nos has entregado. Hoy, Señor, como dice este cántico, damos gracias a ti, Señor, porque tú eres ese admirable consejero. Tú eres quien nos aconseja la verdad de Cristo. Eres ese príncipe de paz. Eres ese real sacerdocio escogido por el Padre. Gracias, Señor, porque hoy, Padre, hemos entendido que tú, Señor, eres quien gobierna en nuestra vida. Y aquí están tus hijos, aquí está tu iglesia, Señor, agradecida contigo, Señor, por todo lo que tú día tras día nos revelas, Señor. Agradecida contigo, Señor, porque tú no nos ves desde nuestra humanidad, sino desde la presencia de Cristo que ha venido a habitar en nosotros. Hoy, Señor, queremos poder deleitarnos en ti, Señor, seguir deleitándonos en ti a través de la palabra que tú, Señor, vas a entregar a tu iglesia, Señor. Porque cada vez, Señor, que alguien, Señor, se dispone para que tu mensaje, Señor, pueda ser entregado, Señor, tú estás obrando, Padre, tanto en quien enseña como en quien recibe, Señor. Porque antes de que cada uno de nosotros estemos aquí, tú has hablado y has formado a Cristo, Señor, en una nueva revelación de vida. Por eso, Señor, estamos muy agradecidos contigo, Señor, y hoy, Señor, como cada vez que nos congregamos, Señor, venimos para edificarnos, Señor. Venimos porque dentro de nosotros está el querer como el hacer, y ese querer y hacer está puesto por ti, Señor, porque eres tú, Señor, quien pone en cada uno de nosotros la necesidad de venir a adorarte, de venir a edificarnos, Señor, para poder estar firmes, Señor, para poder estar de pie, Señor, ante un mundo, Señor, que muchas veces, Señor, trata, Señor, de derrumbarnos. Pero cuando estamos firmes en la roca, en el fundamento que es Cristo Jesús en nuestra vida, nosotros tenemos la capacidad de podernos levantar día tras día sabiendo lo que somos en Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor. Y hoy, Señor, como un solo cuerpo, Señor, que somos nosotros, queremos orar, Padre, por la salud, por la vida de la señora Laura Rita, Señor. Padre, todo está en tus manos. Señor, hemos aprendido, Padre, a aceptar tu voluntad en todo momento, Señor. Y oramos, Señor, para que tú seas allí con ella, Señor, consolando, ayudando, Señor, pero también con su familia, la pastora Gloria, el pastor Gilder, Padre, que ellos puedan tener paz, tranquilidad, Señor, y que todo, Señor, se acomode a ellos para el bien de tus hijos amados, Señor. Padre, sabemos que todo está bajo tu autoridad, Señor, y nada, Señor, se puede alterar, Señor, porque tú tienes todo
ya diseñados, Señor. Así que solo te pedimos paz, Señor, entendimiento, Señor, para poder afrontar las situaciones que cada uno de nosotros podamos tener, Señor. También damos gracias, Señor, por nuestros pastores, Padre, John Freddy, Milena, Señor, por la disposición que ellos tienen en su corazón de expandir el reino, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestro apóstol, Señor, por la vida, Señor, de cada una de las personas, Señor, que conforman, Padre, esta congregación, Señor, por la vida del pastor César, su familia, Señor, por la vida del pastor Ricardo, su familia, Señor, por cada uno de nosotros, Padre, que somos tus servidores, Señor. Que seas tú, Señor, cada día, Señor, dándonos tu palabra, Señor, llenándonos de esa sabiduría que es Cristo, Padre, en nosotros. Y permítenos, Señor, hablar la palabra, hablar la verdad, Señor, con todo de nuevo, como decía Pablo, Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Sabemos que es tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nos enseña, que nos exhorta y que nos revela la vida de Cristo. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias al equipo de adoradores. Bueno, muy buenas noches, amada iglesia. ¿Cómo se encuentra cada uno de ustedes en esta noche? Bendecidos, amén. Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros, bendecirnos en Cristo. Así que, bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos en esta noche a poder seguir siendo edificados. El objetivo de que nosotros podamos reunirnos, de podernos congregar es ese. Entender que cada uno de nosotros es esa piedra viva y que juntos estamos conformando ese edificio espiritual para la morada del Señor, para la morada de Dios en cada uno de nosotros. Así que les felicito a cada uno de ustedes, esforzados, valientes, que están hoy aquí, porque sé que aunque hay tantas cosas que la vida a veces nos quiere ocupar, hemos escogido lo mejor, y es venir a escuchar la palabra de vida que Dios tiene para cada uno de ustedes. Así que vamos a iniciar en esta noche. Quiero poderles animar para que, como dice el título de esta enseñanza, nosotros podamos vivir como hijos del Rey, porque eso es lo que somos. A veces se nos pasa, a veces se nos olvida, pero hoy quiero que lo recordemos y que eso se pueda quedar en nuestro corazón, y que de aquí en adelante tengamos claro quién es nuestro Padre, y que nosotros aprendamos a vivir conforme a esa identidad nueva que nosotros tenemos, porque a veces se nos quedan como frases de cajón. Soy hijo del Rey, y hablamos mucho de Dios y predicamos y enseñamos, pero realmente no vivimos ni disfrutamos esa vida como deberíamos de hacerlo. Y Dios no quiere que sea así. Él nos ama, y por ese gran amor que ha tenido con cada uno de nosotros, entregó a Cristo para que Él se manifestara en nosotros. Y eso tiene que ser visible en nosotros como hijos de Dios. Y como lo que realmente nos mueve y nos transforma es la palabra de Dios, porque a nosotros nos pueden dar muchos consejos. ¿A cuántos les dan consejos, no? Desde que estamos creciendo nos aconsejan, pero realmente el consejo, el verdadero consejero es el Espíritu Santo. Y Él es el que nos enseña, nos transforma y nos hace ver
realmente lo que necesitamos comprender para nosotros poder vivir como debemos de vivir en esta tierra. Así que vamos a ir a la Escritura, vamos a leer en el libro de Colosenses, vamos a leer el 13 primero. En el capítulo 13 de Colosenses dice la palabra que Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. La palabra aquí nos está hablando de ese traslado que hizo el Señor en nosotros. Una vez dice que nos liberó de la autoridad o de la potestad de las tinieblas, porque antes de que nosotros conociéramos al Señor, a nosotros nos gobernaban las tinieblas. Teniendo claro que pues las tinieblas es todo lo que no nos permite conocer a Cristo, por lo cual nos conducíamos de una manera errónea en la vida, haciendo lo que nos parecía, lo que nos gustaba, ¿sí? Viviendo para nuestros deleites personales y no podíamos entender la vida de Dios. Pero dice que una vez el Señor nos libró de ese dominio, de ese poder que las tinieblas ejercían sobre nuestra vida, sobre nuestros pensamientos, nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, nos quitó de ese lugar y nos puso en el reino de su Hijo amado. ¿Sí? Y cuando nosotros somos trasladados a ese reino, ¿sí? Teniendo claro que allí en ese reino quien gobierna es Cristo, es Dios a través de Cristo. Entonces, si yo soy trasladado de ese lugar de tinieblas, que es un lugar en nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente estaba totalmente entenebrecida. Dice que estábamos ajenos a la vida que proviene de Dios por no tener ese entendimiento. Viene el Señor y nos traslada a ese reino, o sea, nos da esa luz para que nosotros podamos disfrutar de la salvación. Pero resulta que venimos al reino y muchas veces estamos en el reino, pero no nos queremos sujetar al gobierno del rey. Necesitamos comprender para nosotros poder vivir como debemos de vivir en esta tierra. Así que vamos a ir a la Escritura, vamos a leer en el libro de Colosenses, vamos a leer el 13 primero. En el capítulo 13 de Colosenses dice la palabra que Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. La palabra aquí nos está hablando de ese traslado que hizo el Señor en nosotros. Una vez dice que nos liberó de la autoridad o de la potestad de las tinieblas, porque antes de que nosotros conociéramos al Señor, a nosotros nos gobernaban las tinieblas. Teniendo claro que pues las tinieblas es todo lo que no nos permite conocer a Cristo, por lo cual nos conducíamos de una manera errónea en la vida, haciendo lo que nos parecía, lo que nos gustaba, ¿sí? Viviendo para nuestros deleites personales y no podíamos entender la vida de Dios. Pero dice que una vez el Señor nos libró de ese dominio, de ese poder que las tinieblas ejercían sobre nuestra vida, sobre nuestros pensamientos, nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, nos quitó de ese lugar y nos puso en el reino de su Hijo amado. ¿Sí? Y cuando nosotros somos trasladados a ese reino, ¿sí? Teniendo claro que allí en ese reino quien gobierna es Cristo, es Dios a través de Cristo. Entonces, si yo soy trasladado de ese lugar de tinieblas, que es un lugar en nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente estaba totalmente entenebrecida.
dice que estábamos ajenos a la vida que proviene de Dios por no tener ese entendimiento. Viene el Señor y nos traslada a ese reino, o sea, nos da esa luz para que nosotros podamos disfrutar de la salvación. Pero resulta que venimos al reino y muchas veces estamos en el reino, pero no nos queremos sujetar al gobierno del rey. Tenemos un poco de luz, pero nos quedamos ahí. Entendemos que somos salvos y venimos a la iglesia, tal vez nos congregamos, nos edificamos de vez en cuando, pero realmente seguimos manifestando otro tipo de vida. Seguimos viviendo común y corriente. La gente muchas veces no nota que nosotros somos diferentes. Y es porque nosotros no hemos entendido que al ser trasladados a ese reino, donde quien gobierna es el Rey, es Cristo, si Él gobierna, yo me debo conducir bajo ese gobierno. Yo soy habitante de ese territorio y por pertenecer a ese territorio, yo no solamente voy a gozar, sino que también tengo una responsabilidad. Y es el poder vivir conforme al diseño de ese rey. Y lastimosamente vemos, es muy usual ver eso, no aquí, en otras iglesias, que la gente no puede disfrutar de este reino, porque no ha conocido realmente los diseños y la forma en cual Dios diseñó ese reino para que nosotros camináramos en él. Entonces, en este nuevo reino en el cual el Señor nos ha incluido, empezamos a ver una nueva cultura. Y yo sé que todos ustedes han estado haciendo algunos discipulados y hemos aprendido acerca de esa cultura del reino. Y me gusta mucho hablar acerca de la cultura del reino porque es algo que necesitamos manifestar. Necesitamos conocer esa cultura y abrazar esa cultura para nosotros poderla expresar. Recibir el mensaje de la salvación es fácil, porque se nos predica, conocemos al Señor, entendemos que somos salvos, pero Dios no quiere que nos quedemos solamente con que, ay, sí, soy salvo. Dios quiere que nosotros realmente avancemos en el mensaje del reino. Y el mensaje del reino es el que empieza a cambiar nuestra manera de pensar, el que nos empieza a culturizar y nos empieza a enseñar los valores de ese reino para que nosotros podamos entenderlos y aplicarlos a nuestro diario vivir. Allí es donde el Señor quiere que nosotros empecemos a movernos. Por eso dice que Él nos trasladó. Y aunque eso requiere de un proceso que nosotros decidimos avanzar en él, y a veces pensaríamos que no es fácil, la palabra ahí mismo en el libro de Colosenses, pero en el capítulo 12, decía Pablo: con gozo damos gracias al Padre que les hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios a cada uno de nosotros nos hizo actos, ¿sí? Para que nosotros pudiésemos participar de esa herencia que nos entregó. No, aquí no hay excusas de decir, uy, no, es que yo no puedo, es que yo no entiendo, es que a mí no me queda tiempo. No, si el Señor nos trasladó, también nos hizo actos, personas idóneas, personas capaces de poder avanzar, de poder transformar nuestra vida y poder manifestar esa cultura del reino en nuestro diario vivir. Y eso lo hace la palabra del Señor. Por eso cada vez que nosotros nos exponemos a esta edificación, cada vez que en casa nosotros estamos también siendo edificados, porque esto es como a uno cuando tiene niños en el colegio,
le dicen, es que la educación no es solo acá en el colegio, papito y mamita, eso es compartido. Y realmente es cierto, porque uno los lleva al colegio y allá les enseñan unas cosas, pero si en casa no se les está reforzando, o sea, solo nos quedamos con la información que reciben, pues resulta que los niños no van a avanzar. Pero si en casa hay un papá dedicado que le explica, que le ayuda, van a ser niños que van a sobresalir porque están reforzando sus conocimientos. Así pasa también aquí. Nosotros ya tenemos la palabra de la salvación en nosotros ya hemos recibido a Cristo, pero necesitamos seguir formando esa vida, seguir transformándonos a esa nueva imagen para poder avanzar en ese reino el cual nosotros habitamos. Pero si nosotros no somos dedicados, nosotros no nos esforzamos, nos conformamos con lo que nos enseñan aquí y no tenemos una actitud diaria de rendición, de comunión, de podernos edificar, pues sencillamente seremos hijos salvos, pero no podremos disfrutar de ser esos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces esa es la función que hace la palabra en cada uno de nosotros. La palabra incorpora esa nueva cultura en cada hijo. Pero pues como les decía, es la responsabilidad de cada uno de sus hijos el poder avanzar y el poder conocer que como hijos del rey pues tenemos que comportarnos idóneamente como Él lo desea en esta tierra. Así que para eso se requiere formación, se requiere que nosotros seamos disciplinados en nuestra área espiritual. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. La palabra en 2 de Corintios capítulo 5 verso 20 nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vamos a ver qué es ser un embajador. En la parte A del versículo nos dice que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Ustedes saben, conocen el papel de un embajador en la tierra, en lo terrenal. ¿Lo han escuchado? Un embajador, por si no lo saben, aunque yo sé que sí, voy a repasarlo. La función de un embajador es representar su país en diferentes países. El embajador tiene que representar ese país al cual pertenece. Es la máxima autoridad en el país donde él se encuentra, representa el gobierno de su país. Ese embajador también protege los intereses nacionales, tanto políticos, económicos, culturales y sociales, de cada persona que vive en ese país, ¿sí? De cada ciudadano en el extranjero. Él está pendiente cuando una persona extranjera necesita hacer algún documento, pues se dirige a esa embajada, porque allí es donde le van a ayudar por ser ciudadano, digamos en nuestro caso colombiano, ¿no? Entonces se va a dirigir allí porque allí va a encontrar la ayuda. También dice que es un negocia con el país anfitrión, informa a su gobierno de los movimientos de ese país donde él habita, fomenta las relaciones y promueve la imagen de su país, y muchas funciones más. Pero yo quise destacar estas funciones para llevarlas a nuestra vida como hijos de Dios. Eso hace un embajador en la tierra. Sí, se encarga de cumplir esas funciones diplomáticas en otros países. Ahora, si la palabra dice
que nosotros somos embajadores, ¿sí?, de ese reino, pues nosotros también tenemos que cumplir unas funciones. Como embajadores del reino, nosotros no estamos representando al rey. ¿Y cómo nos representamos? Pues con nuestro carácter formado en él, con nuestros valores formados en él y siempre sometidos a la autoridad de ese rey. Se hace necesario que nosotros llevemos el mensaje del reino. No podemos callarnos. Necesitamos llevar el mensaje a la gente. Dice más abajo en el versículo que estamos leyendo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre, reconciliados con Dios. Dios quiere reconciliarse con la humanidad y nosotros somos los encargados, porque conocemos la palabra, de ayudar a la gente para que conozca este propósito y para que muchos sean reconciliados con Dios. Por eso nos dice que somos embajadores. Nosotros también debemos defender los intereses del reino. Defender los intereses del reino en la familia. A veces es triste ver cómo hijos de Dios no estamos representando a nuestro rey correctamente en la familia, siendo permisivos de muchas cosas que hoy el mundo practica y que como familias de Dios muchas veces permitimos, nos hacemos permisivos con nuestros hijos, con nuestras familias. Eso no lo hace un embajador. Un embajador defiende los intereses del reino por encima de lo que sea, porque sabe que no está hablando cualquier cosa, está hablando la palabra de verdad, los estatutos. Un embajador defiende los intereses de su país. Nosotros defendemos los intereses del reino. Nosotros también somos llamados a ser esos puentes de reconciliación. Decía en el último en el último de las funciones que les leí, que un embajador promueve la imagen de su país al país donde él se encuentra. Esa función también nosotros debemos de promover la imagen del Cristo en donde nosotros estamos, porque para eso hemos sido trasladados a ese reino. Pero no podemos vivir en ese reino y comportarnos como si no fuésemos participantes de él. Un embajador que vive en tierras extranjeras, aunque vive en otro país, no pierde su ciudadanía y se rige no por las leyes de ese país, sino por las leyes del país al cual es. Eso se llama inmunidad diplomática. Amados, nosotros podemos estar en este mundo, pero a nosotros no nos rigen las leyes que están gobernando al mundo. A nosotros nos rigen las leyes del reino. Por eso nosotros no podemos ceder. Pero resulta que cuando nosotros no estamos enteramente preparados en la palabra, cuando no tenemos ese convencimiento en nosotros, pues somos moldeables a lo que el mundo nos está expresando, a lo que nuestra familia nos dice. Y nos empezamos a acomodar a conductas, a acomodar a ciertas cosas que sabemos que no son convenientes, pero a veces nos hacemos permisivos. Ay, como para que no digan que uno es cansón, para que no me digan religioso, porque a veces no hemos llevado todo como tan suavemente. Sí, es cierto, estamos en la gracia, pero el estar en la gracia, pues no es que nosotros tengamos que adaptarnos a estilos de vida que no están diseñados para nosotros como hijos de Dios. Así que
necesitamos realmente poder representar bien, como embajadores que somos, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Teniendo claro que nosotros pertenecemos a un reino eterno, como lo dice la palabra en Salmo 145:13. Dice la palabra: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Bueno, creo que hay un error, pero lo voy a leer acá y ustedes buscan la cita. Dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Ese es el reino del Señor. Un reino que siempre ha estado, ha existido y existirá. Es un reino eterno. Es un reino que va de generación en generación. Así que nosotros no estamos sirviendo a algo pasajero. Nosotros le estamos sirviendo a algo que es eterno. Por lo tanto, debemos de estar convencidos de lo que somos, tener ese entendimiento claro y avanzar para poder nosotros tener la formación necesaria para poder vivir como nos corresponde a nosotros como hijos de Dios aquí en la tierra. Si nosotros nos conformamos con solamente venir aquí de vez en cuando a escuchar la palabra, nosotros no vamos a poder ser esos embajadores que van a representar el reino. Leía un artículo y me causó, algo de curiosidad acerca de la reina Isabel. ¿Se han escuchado a la reina Isabel? No, ya murió. Pero leía que la reina Isabel fue una mujer que tuvo una educación personalizada. Cuando el padre de la reina Isabel fue nombrado rey, ellos establecieron una educación para sus hijos especial. Ella nunca fue a una escuela tradicional como lo hace el resto de la gente. Ella fue preparada en el palacio, con tutores, fue entrenada en todos los asuntos correspondientes para lo que ella tenía en el futuro que ejercer. Y tal vez no fue una educación fácil, ¿no? Porque usted imagínese no poderse relacionar con los chicos de su edad. Sí, tuvo que ser algo diferente, porque ella era diferente, bueno, en la realeza de allá de Europa. Resulta que si no se hubiera ejercido ese tipo de educación, pues ella no hubiera podido representar lo que representó aquí en la tierra. Ahora nosotros como hijos también somos especiales y el Señor no nos está mandando a que nos encerremos y a que no hablemos con nadie, no, porque tenemos que hablarle al mundo, pero sí somos escogidos por Él para que nosotros tengamos una formación diferente a la que tiene el resto de la gente. Por eso a nosotros se nos exige más, porque es que lo que nosotros representamos no es cualquier cosa, es al Rey de Reyes, al que gobierna el mundo. Por eso necesitamos ser disciplinados, por eso cada día se nos exige más de lo que nosotros somos como hijos de Dios, porque el Señor quiere formarnos. Y de hecho este año estamos hablando de ese proceso de formación que Dios quiere llevar en la vida de cada uno de nosotros. Así que si esta reina que fue algo terrenal, ya partió, pero tuvo que tener una educación especial para poder representar al reino, nosotros que somos sus escogidos, también necesitamos ser formados en el Señor. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la palabra nos dice lo que nosotros somos en el Señor. Y dice que mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos nosotros en el reino. Dice que somos ese linaje escogido. La palabra linaje representa descendencia, familia, estirpe. ¿Sí? En lo terrenal indica que es una conexión consanguínea, ¿no? Porque recuerden que quienes heredan la corona en lo terrenal, pues tienen que ser familia, descendientes. Pero nosotros somos creados por el Señor. Sí, dice la palabra que nosotros desde antes de la fundación del mundo, ya Él nos tenía a nosotros escogidos, le pertenecemos a Él, por lo tanto ese es nuestro linaje. Sí, nosotros ya pertenecemos a la familia del Señor, ni siquiera lo sabíamos el día que nacimos, muchos años estuvimos sin saberlo, pero hoy sabemos que somos un linaje escogido por Él. Dice que somos real sacerdocio. Sí, tenemos la palabra real, habla de gobierno, y sacerdocio habla de enseñar, de ministrar la palabra del Señor. En el antiguo pacto no se podían ejercer las dos funciones. El rey no podía ministrar la palabra, pero hoy nosotros en el nuevo pacto tenemos ese privilegio, somos reyes, gobernamos con la autoridad del Padre y también ministramos la palabra. Cuando eso eran funciones separadas, hoy en nosotros las podemos hacer. Somos actos, somos una nación santa. Y no porque nosotros lo hayamos querido, sino porque el Señor nos santificó a través de Cristo. Por eso somos esa nación santa, somos ese pueblo que el Señor redimió del pecado y lo apartó para su servicio. Dice que somos ese pueblo que Él adquirido por Dios, nos compró a un precio muy alto para que anunciáramos sus virtudes. Para eso hemos sido nosotros formados. Para eso somos ese real sacerdocio, para eso somos esa nación santa, para que anunciemos. No podemos quedarnos callados. Y nosotros no anunciamos solamente con hablar, anunciamos con la vida que manifestamos. En nuestras familias anunciamos con nuestra vida. En nuestro trabajo con lo que nosotros hacemos con excelencia. A los jóvenes en los lugares donde se mueven, en las universidades, en los colegios, anuncian al Padre con su mejor comportamiento, con su mejor actitud. Es una forma de anunciar las virtudes con amor, mostrando misericordia, mostrando el poder que ejerce el gobierno de Dios ante las tentaciones que el mundo muestra. Mostramos esas virtudes viviendo en santidad y teniendo claro que esa santidad es Cristo en nosotros. Así que como embajadores, nuestra función es esa, anunciar la palabra del Señor, manifestarla en nuestro vivir. Un embajador anuncia al Rey que lo representa. Amados, la palabra nos describe a nosotros como esos embajadores. Y necesitamos día tras día poder avanzar en ese entendimiento para operar como Dios quiere que nosotros lo hagamos. En los ámbitos terrenales requerimos formación para cualquier cosa que nosotros queramos ejercer. ¿Cuánto más en el reino?
Necesitamos avanzar en el entendimiento de esa vida revelada en Cristo para nosotros poder expresar. Para que cuando alguien tenga una duda, nosotros tengamos la capacidad de poderle enseñar conforme a lo que la palabra dice y podamos darle convencimiento. Pero muchas veces nos preguntan temas acerca de lo que nosotros vivimos y tal vez lo respondemos muy humanamente. Pero déjeme decirle que lo que cambia y lo que confronta a la gente es cuando nosotros les sembramos la palabra del reino en su espíritu. Allí es donde nosotros estamos siendo efectivos. Por eso necesitamos conocerla, ¿sí? Vivirla para poderla expresar. En nuestra área familiar es el lugar donde más nosotros necesitamos manifestar y mostrar ese reino al cual nosotros hemos sido trasladados. En nuestra familia siempre tiene que reinar el amor. Aunque afuera hay muchas cosas que distorsionan lo que es la familia, nosotros como hijos de Dios debemos de tener muy claro lo que es la familia y poder cuidar y proteger lo que el Señor nos ha entregado. Por eso debe manifestarse siempre el amor de los unos hacia los otros. Yo siempre digo que la familia es la preparación para ir afuera. Porque imagínese usted vivir en su familia mal, donde no hay amor, donde no hay comprensión, y querer ir a enseñar a otras personas algo que no se puede vivir. Allí en la familia es donde nosotros nos formamos, donde aprendemos a vivir, a manejar el carácter del uno con el otro, porque allí nosotros estamos todo el tiempo, nos conocemos. Y allí es donde el Señor quiere que nosotros aprendamos a formar y a gobernar bajo todas esas circunstancias. Por eso se requiere que manifestemos un amor verdadero, que haya servicio mutuo, que podamos servirnos en casa, los padres a los hijos puedan ayudar a sus padres, que los hijos sean conscientes de que una familia es ese equipo para poderse ayudar en muchas cosas, en muchas situaciones de la vida diaria. Pero hoy tristemente hay hijos totalmente desinteresados de lo que pasa en casa. Desinteresados de si hay situaciones económicas difíciles, o si mamá está enferma, o si papá no está enfermo. Vemos hoy tristemente hijos que están preocupados solamente por vivir su vida. Pero también hay casos donde hay padres donde ¿dónde está el hijo? No sabe, no tienen ni idea dónde está, qué está haciendo, con quién habla, qué hace, porque se ha perdido eso. Por eso se necesita que en la familia haya ese servicio mutuo los unos a los otros. En el reino no es quien domine al otro, es quien sirva al otro. Si todos en familia tuviéramos ese corazón de servicio, donde yo voy a servir a mi hija, donde voy a servir a mi esposo, y así lo recibimos de todos, ¿será que va a haber tanta dificultad cuando todos están prestos a ver la necesidad del uno del otro? Si hay honra, si los hijos están obedeciendo esa honra hacia sus padres, ese respeto, allí está operando un embajador de... Y si en casa no enseñamos a perdonar, pues estamos formando personas rencorosas que cuando se enfrenten a todo lo que el mundo, a las ofensas que el mundo muestran, pues no van a querer perdonar a nadie y cada día se van a ofuscar más. En casa se experimenta el perdón. Este es un principio fundamental del reino. También
En casa se lleva ese legado generacional del reino. En casa se habla el lenguaje del reino. En casa se aprende que vivimos por fe y no por vista. Y cuando nosotros tenemos eso muy fundamentado en nuestra vida, entonces expresamos reino. En vez de estar gritando, estamos manifestando paz. En vez de ser la competencia el uno del otro, experimentamos servicio. En vez de querer controlar, experimentamos amor y orden. En vez de luchar por sobrevivir, como mucha gente dice aquí, luchando por sobrevivir, han escuchado eso que a veces uno le pregunta a la gente, ¿cómo está aquí luchando? Como hijos del reino nosotros no luchamos, nosotros tenemos un propósito como familia y lo sembramos en casa para que ese propósito sea el que nos sostenga en los momentos de dificultad. Allí se está ejerciendo el gobierno, allí se está ejerciendo, allí somos esos embajadores. Porque a veces creemos que ser embajador es aprender para venir a predicar aquí, para ir a predicar a los estadios y llenarnos de gente que nos escuche y nos siga. Y creemos que eso hace parte, pero si primero en casa no estamos manifestando el reino, no estamos haciendo nada. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 5. En la traducción al lenguaje actual dice, porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. La palabra nos lo dice claramente. Si en casa no podemos, no creamos que lo vamos a hacer afuera. Porque allí es donde el Señor nos forma, donde el Señor nos enseña todas las cosas que nosotros necesitamos para poder manifestar que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mantengámonos constantes, firmes, creciendo siempre en la obra del Señor. A veces nosotros creemos que, me ha pasado, que nos fatigamos tanto con las cosas y como que nos sentimos un poco ofuscados con las cosas que hacemos a veces para el Señor. Pero Dios siempre me está recordando que el trabajo en su obra no es en vano. Así que Él tiene una recompensa, ya nos recompensó en Cristo, pero vamos a ver resultados de ese fruto de poder nosotros enseñar y trabajar en Él y en su obra. Porque eso no es en vano, no es un trabajo que no vaya a ser reconocido en lo que nosotros hacemos. Así que, mis amados, comportémonos como es debido, como esos hijos del Rey, formándonos día tras día para que realmente nosotros podamos manifestar ese gobierno, pero también sujetarnos a ese gobierno. Porque si no nos sujetamos al gobierno del Rey, pues nosotros no podremos gobernarlo. Y no porque no podamos, dice que somos actos. Entendamos que somos actos, todos nosotros portamos a Cristo y Él es el que nos ha hecho actos para nosotros poder hacer la obra del Señor. Pero se requiere poderla hacer con profesionalismo. Sí, no nos conformemos con lo poco, seamos fieles, crezcamos en entendimiento. Apocalipsis 1:6 dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Amados, somos esos reyes y sacerdotes, ya lo somos. Pero necesitamos cumplir nuestras funciones con excelencia. Y esto inicia en lo más pequeño. Eso inicia en el convencimiento de que nosotros somos lo que el Padre dice. Eso hace parte de nuestra identidad en Él. Y por último voy a cerrar con un verso que está en Filipenses 1:6. Decía el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Pablo dice que estaba persuadido, está hablando de que estaba totalmente convencido. La palabra persuadido se usa para describir a una persona que está convencida, segura, que cree en algo mediante razones o argumentos. La palabra persuadida indica que la persona está firme en sus creencias. Eso decía Pablo. Amados, nosotros necesitamos realmente también estar convencidos de lo que somos, porque a veces como que no lo creemos, y por eso, aunque lo somos, mostramos otra cosa diferente. Pero hoy el Señor quiere que cada uno de nosotros tenga claro que somos reyes y sacerdotes, porque Cristo hizo eso de nosotros. Así que, como decía Pablo, persuadidos, vamos a ser perfeccionados. ¿Sí? Él está trabajando en nosotros hasta completarnos en Cristo. Él nos está puliendo para que nosotros cada día podamos alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Así que hoy quiero que se nos quede en nuestro corazón eso, y que realmente nosotros caminemos por la vida convencidos de eso que somos, y que en nuestra casa realmente podamos gobernar, podamos ser esos embajadores del reino, que realmente podamos entregar el reino con nuestro actuar, con nuestro vivir, pero también con la formación que requerimos y que muchas personas requieren de nosotros. Porque también decía que somos reyes y sacerdotes. Tenemos esa tarea en esta tierra, para eso hemos sido escogidos. No, es una misión tan grande. Pero es tan bonito cuando nosotros nos convencemos de eso y avanzamos y queremos aprender y queremos formarnos, no para nosotros, para que la gente diga, uy, no, pero mire el pastor cómo sabe, no, es para que la gente realmente crezca y de verdad nosotros podamos multiplicar, porque para eso nos hizo el Señor, para multiplicarnos. Pero para eso se requiere que hablemos, que expresemos, que nos incomodemos, porque a veces nos conformamos. Dice la palabra, no os conforméis al mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento día tras día. Eso no es solo el domingo, me voy a renovar el entendimiento y el resto de la semana, no, es día tras día, para que realmente nosotros podamos ser esa imagen del Padre aquí en la tierra, para que podamos ejercer como embajadores del reino aquí en la tierra, que aprendamos a hablar fe, porque un embajador del reino habla fe, porque ese es el lenguaje del reino. Vivimos por fe, no por vista. Y a veces afuera decimos, no, pero es que esta persona nunca va a cambiar, es que mi hija nunca cambia, es que mi marido nunca cambia. Estamos viviendo por vista,
Pero el Señor quiere que nos convenzamos de que si yo expreso la palabra del Señor, en algún momento se verá el resultado, porque el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Lo que nosotros sembramos no es en vano, pero a veces nos enfocamos en las circunstancias. No, así veamos todo patas arriba. Nosotros no podemos enfocar nuestra mirada en eso, sino en Él y en lo que Él ha dicho de nosotros. Así que cumplamos nuestra misión en esta tierra, trabajemos y seamos esos embajadores del reino, vivamos como hijos del Rey. Amén. Mis amados, les invito para que podamos, como hijos del Rey, ser generosos, podamos entregar nuestras ofrendas y asimismo podamos dar gracias a nuestro Padre por este tiempo y por su palabra, que es la que nos edifica día tras día.